¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos una tarde más a esta aula de salud. Desde el Hospital Quirón Salud Toledo queremos darle la bienvenida a este programa que siempre me gusta recordar, pusimos en marcha allá por el año 2019 con el único propósito de acercar todo el conocimiento, toda la experiencia de nuestros profesionales sanitarios y médicos que conforman el equipo del centro a la población de Toledo. 5 años más tarde pensamos que este programa sigue teniendo sentido, que sigue mereciendo la pena traer aquí en primera persona a nuestros profesionales en una época en la que estamos sobreexpuestos a información de índole médica a través de internet, a través de las redes sociales, pero información de dudosa procedencia y sin ningún aval profesional. Es por ello por lo que quizá pensamos que sea más necesario que nunca seguir apostando por estas aulas y traer a un sitio público como es este fantástico salón de actos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha y de forma abierta a todo el público que le pueda interesar estos temas que consideramos relevantes y que elegimos pues en función de que afecte a un amplio sector de la población, por el carácter que tenga de prevención y siempre intentando apostar por el fomento de los hábitos de vida saludables. Con ese ánimo se embarcan hoy aquí conmigo en este proyecto la doctora Laura Mateos Moreno y la nutricionista Carlota Pérez Sánchez, quienes han titulado esta charla Mitos en Nutrición. Vivimos, como saben, en una época con unos estándares estéticos muy marcados, por lo que hay personas que intentan alcanzarlo por la vía que sea necesario, sin que tener en cuenta que a veces esas vías no son las más adecuadas para el cuidado de la salud. Y por otro lado tenemos unos datos cada vez más alarmantes de sobrepeso, de obesidad, también de sobrepeso y obesidad infantil, que apuntan ya que esto es un tema de salud pública. Por lo que considerábamos que el tema no podía ser más relevante para traer a este foro de la mano de dos especialistas en endocrinología y en nutrición. La doctora Mateos es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, se especializó en endocrinología y nutrición en el Hospital Puerta del Hierro, tiene un máster en obesidad y comorbilidades, esta palabra me la he ensayado porque no me salía, por la Universidad Rey Juan Carlos y una cátedra en diabetes mellitus tipo 2 por la Universidad de Alcalá, además de ser colaboradora docente en la Universidad Autónoma de Madrid. Es la coordinadora del equipo de endocrinología y nutrición de Quirón Salud Toledo, donde ejerce como especialista desde hace más de 5 años una intensa y exigente actividad profesional que compatibiliza con una también muy exigente faceta a nivel personal, a pesar de lo que ha tenido la disponibilidad y ha buscado el hueco para estar hoy aquí formando parte de este programa de divulgación, por lo que le doy millones de gracias. Carlota, por su parte, no solo es nutricionista, también es titulada en farmacia, cuenta con formación específica en microbiota y en trastornos de la conducta alimentaria y cumple 1 año al frente de la consulta de nutrición del Hospital de Día Quirón Salud Talavera, donde puso ella en marcha este servicio, y también cuenta con consulta abierta aquí en el Centro Médico Quirón Salud Toledo. Se ha marcado además en esta odisea de llevar información de calidad a las redes sociales, donde ofrece consejos desde su perfil sobre alimentación saludable y colabora con nuestro blog Nutre tu Cambio de Quirón Salud, donde también mensualmente publicamos algún contenido relacionado con esta temática. Muchas gracias también a ella por su disponibilidad siempre a ayudarnos con estos temas de divulgación en su especialidad. Por supuesto, y una vez más, muchísimas gracias a todo el equipo de actividades culturales de la Biblioteca de Castilla-La Mancha por su acogida, por su ayuda y porque nos ofrecen esta pieza que es este espacio sin el que este programa no sería posible. A ustedes también por su asistencia, porque le dan sentido a todo este esfuerzo que llevamos a cabo. Decirles que al término de la charla se abrirá un turno de preguntas, por lo que les animo desde ya que no se vayan con ninguna duda no resuelta,
en la que le puedan ayudar tanto la doctora Mateo como Carlota. Y les invito también, por supuesto, a acompañarnos, si les parece bien o si están interesados, en la última de nuestras aulas de salud que hemos programado en este año 2024, que tendrá lugar el próximo mes de noviembre y en el que vamos a abordar el tema de la miopía, que es esa otra epidemia silenciosa que afecta a nuestra salud ocular. Y yo, por mi parte, nada más, darles de nuevo la bienvenida, agradecerles su asistencia y les dejo con esta charla que espero sea de su agrado y cumpla con las expectativas con las que vienen. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y sobre todo eso que disfrutéis de la charla de mitos en nutrición. Y bueno, vamos a abordar 12 mitos. El desayuno es la comida más importante del día. Luego, los hidratos de carbono y la fruta por la noche engordan. El azúcar es necesario. Las dietas, milagro. Hay que comer 5 o 6 veces al día. Luego también hay que comer menos grasa para perder peso. Y luego la doctora Laura os contará la pirámide alimentaria tradicional, el colesterol es malo, la relación entre la carne y el cáncer, el alcohol y la salud, aditivos alimentarios y finalizará con fármacos antiobesidad. Entonces empezamos por el mito de el desayuno es la comida más importante del día. Seguro que alguno de vosotros pensáis que es así y seguro que el 99% de los aquí presentes habéis escuchado que desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un mendigo. Yo en mi casa lo he escuchado y en casa de mis abuelos muchas veces más. Bueno, pues os quiero decir que al final el desayuno no es la comida más importante del día, porque todas lo son. Lo que sí que hay que dar especial relevancia es cómo se rompe ese ayuno, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que es curioso que muchos de los pacientes que acuden a la consulta observo que la peor comida que hacen, por encima que se habla de este mito y demás, pues es el desayuno. Y eso, ¿por qué puede ser? Porque la industria alimentaria siempre nos ha metido en la cabeza que el desayuno tiene que ser dulce, a base, galletas, cereales de desayuno, bollos, y al final esos desayunos son poco nutritivos. ¿Qué le faltan? Pues le faltan una fuente de proteína, luego un grupo de alimentos que sea rico en grasas saludables, una pieza de fruta o verdura y una ración de cereales integrales. ¿Qué hacemos con la fruta? ¿Entera? ¿En zumo? Pues yo recomiendo que sea entera. ¿Por qué? Porque al final, en formato zumo, estamos ingiriendo más cantidad de fruta que si la hacemos en formato entero en el mismo tiempo. Luego también los azúcares se quedan libres. La fibra al final se microniza, se queda muy pequeño tamaño. Como resultado tenemos menor saciedad y más pico de azúcar, que luego ya os comentaré en las próximas diapositivas. ¿A qué hora hay que hacer el desayuno? Pues no existe ninguna hora ideal. Al final es válido que una persona desayune a las 8 de la mañana porque cena temprano, se levanta y tiene hambre, como es totalmente válido el que una persona, su primera ingesta del día, sea a las 10. Segundo mito, los hidratos de carbono y la fruta por la noche engordan. Esto se decía que era porque por la noche cenamos, nos acostamos y almacenamos todo, no tenemos gasto, ¿vale? Pero, ¿verdad? Que nosotros por la noche seguimos vivos, al final seguimos respirando, nuestro corazón sigue latiendo, nuestro cuerpo también se repara, se regenera para afrontar el día siguiente. Y además también ningún alimento por sí solo engorda o adelgaza. Lo que tenemos que tener en cuenta es el cómputo total, es decir, las calorías totales que ingerimos a lo largo del día. Si son superiores a las que gastamos, por supuesto, vamos a tender a coger peso. Y si son menos a las que gastamos, reduciremos el peso. Pero ningún alimento por sí solo engorda o adelgaza.
Y luego también es muy importante el tipo de hidrato de carbono que consumamos. Por eso os recomiendo que siempre sean hidratos de carbono complejos, como son las frutas, las verduras, los tubérculos, la patata, el boniato, cereales integrales, legumbres. Y nos vamos a la fruta. Bueno, os quiero decir que la fruta por la noche, si la tomas, tampoco te va a hacer engordar. Al final, el principal componente de la mayoría de las frutas, bueno, ponemos atención, el plátano, a lo mejor el mango, es el agua, el principal componente. Y luego también en su red, en su matriz del alimento, contiene vitaminas, minerales, fibra, que al final nos van a aportar saciedad. Por lo tanto, si tú por la mañana te has tomado ese desayuno dulce con esa tostada con mermelada o ese bollo y después de comer pues estás acostumbrado a tomarte una pequeña pasta y luego por la noche te has tomado una patata cocida o una fruta, lo que no va a hacer que engordes o que cojas peso va a ser la fruta de por la noche o la patata, sino va a ser todas las calorías que tú has ingerido durante ese día y que a lo mejor pues por el bollo y tal se van sumando y eso es lo que va a hacer. Entonces, lo digo, en lugar de evitar el hidrato de carbono, la fruta por la noche, es mejor centrarse en la calidad y en la cantidad y hay que mantener una dieta variada y equilibrada durante todo el día. Tercer mito, el azúcar es necesario. Muchas veces pensamos que a lo mejor, estamos en el trabajo más bien y a las 11 o por ahí nos entra como, uy, qué cansancio, uy, necesito azúcar. Voy a tomar una chocolatina, voy a la máquina expendedora, voy a bajar y voy a comer una chocolatina para obtener otra vez energía y rendir, estar concentrado. Bueno, pues al final, aunque es un ingrediente común en muchas de nuestras comidas favoritas y pienses que sea necesario para cuando estás cansado, el azúcar no es necesario ni para nuestro bienestar ni para obtener ese tipo de energía. Al final, el consumo de azúcar son calorías vacías, está relacionado con enfermedades como el sobrepeso, la diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares y también su ingesta a lo mejor nos está quitando de consumir otros alimentos que son nutricionalmente pues mucho mejor, ¿vale? A lo mejor puedes reducir el consumo de fibra y al final nuestro cuerpo por sí solo es capaz de sintetizar glucosa. Entonces os lanzo una pregunta, a ver si alguno os anima a contestar, y es ¿cómo os sentís cuando tomáis a lo mejor pues un donut, un bollo o la comida que os ha tocado hoy ha sido un plato de pasta, que pues se puede aquí la proteína, la carne, pero aquí la verdura no se ve? Si lo habéis experimentado alguna vez, ¿os ha dado energía durante todo el tiempo? Contarme, ¿o qué habéis notado? ¿Habéis notado, vale, sí, me he encontrado muy bien, pero es que luego me he encontrado súper cansado? Cuando os habéis pegado ese domingo de ese plato de pasta, luego está como adormecidos durante toda la tarde. Contarme alguno que se anime. ¿Cómo os habéis sentido? Más cansados, ¿no? Más cansados al final. ¿Qué ocurre? Eso se debe a los picos de azúcar. Cuando ingerimos todo este tipo de alimentos, pues hay una subida de azúcar. Por un lado el páncreas libera insulina, por otro lado el cerebro lo que hace es liberar dopamina. ¿Para qué? Pues para que relacionemos oye, me encuentro cansado, estoy un poco triste, pues venga, voy a tomar azúcar para encontrarme mucho mejor, ¿vale? El cerebro es así. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final igual que suben los niveles de azúcar, bajan, y esas bajadas son las que producen que te encuentres otra vez cansado, incluso más cansado que antes, triste, con peor estado emocional, y que subas otra vez, te comas otro y baja otra vez y te encuentres durante todo el día en montaña rusa, ¿vale? Entonces eso es lo que tenemos que intentar evitar. Por lo tanto, pues aquí dejo unas alternativas al azúcar que son buena opción, como podemos, si hacéis alguna postre saludable, pues la pera madura y el plátano sirve, los dátiles, la canela ceilán, luego también los frutos del monje y como edulcorante así el eritritol. Cuarto mito, las dietas milagro. Seguro que todos estos enunciados los habéis visto en algún momento
ahora que viene el verano, llegan a lo mejor las bodas, celebraciones, habéis tecleado, oye, es que quiero perder 10 kilos porque tengo una boda tal y en verano pues he cogido alguno. Bueno, pues si al final tecleáis os salen todos estos enunciados que al final te dicen perder peso, bastante peso, rápido y fácil, ¿vale? Suena esto fenomenal, pero quiero que también penséis en si esto a largo plazo es decir, si son efectivas a largo plazo, si son un riesgo o no para nuestra salud y al final, bueno, pues si sabemos identificarlas. Vivimos, en la era que vivimos es la era de la inmediatez. Queremos todo ahora y ya. Al final damos a un clic y tenemos nuestro vestido preferido, nuestro pantalón en 24 horas. Luego no se da tiempo a hacer la comida, a hacer la cena. Nos apetece una hamburguesa, damos a un clic y que nos llega en 25 minutos. Queremos todo ahora y ya, y lo tenemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que también a lo mejor lo extrapolamos al peso. Oye, pues yo quiero perder peso rápido, lo tengo, doy al clic y me sale una dieta de estas que os he dicho. Pero, ¿qué ocurre? Que a nuestro cuerpo le gusta la energía, ¿vale? Le gusta la energía que procede de los alimentos. Al final nuestro cuerpo necesita esa energía para toda la actividad celular de nuestros tejidos, de nuestros órganos. Además también es que no le gusta nada perder esa energía que procede de esos alimentos, vamos, que no le gusta que perdamos grasa, porque al final para él es como una amenaza y se mete en modo de ahorrador total. Entonces, a través de muchos años, bueno, pues nuestro organismo sí que ha ido adaptándose a conseguir energía, pues a través de oxidar las grasas, de metabolizar las grasas, luego también obtener glucosa pues a través de proteínas para mantener los niveles de azúcar, bueno, pues de glucosa regulados. ¿Qué ocurre? Que cuando esto se mantiene mucho en el tiempo, al final si restringimos mucho la alimentación, como le pasa lo que dicen estas dietas durante un tiempo, pues al final, ¿qué ocurre? Bueno, pues que nuestro cerebro, que está en continuo captación de información sobre cómo está nuestro músculo, cómo están los niveles de azúcar, cómo está nuestra masa muscular. Si él ve que estamos perdiendo demasiado peso, estamos perdiendo demasiada masa muscular, porque al final cuando tenemos esa bajada tan brusca de peso por hacer estas dietas es a base de agua y de músculo. Entonces nuestro cerebro pone en marcha las neuroadaptaciones, que ¿cuáles son? Bueno, pues las calorías, ¿vale?, están bajando. Luego el metabolismo, que el factor más importante es el músculo, como el músculo está desapareciendo, nos gastamos menos, ¿vale? El autocontrol va bajando, pero en contraposición, ¿qué hace? El hambre empieza a aumentar, la ansiedad también, el tono hedónico también. ¿Y qué ocurre? Que llega un día que digamos, pues mira, es que no podemos más, o hayamos alcanzado lo que queríamos, los kilos que queríamos bajar, pero lo más seguro es que estéis más enfadados, con muchísimo hambre, como os he dicho, y al final, pues esta dieta es insostenible. Entonces, ¿qué ocurre? Que aumenta la alimentación, los alimentos hipercalóricos, ¿no? Y luego nuestro metabolismo, lo que gastamos, sigue muy bajito, porque como el músculo se ha ido, pues ahí quemando, dejando por el camino, pues al final, ¿qué ocurre? Si nosotros cogemos alimentos comemos alimentos mucho más calóricos y gastamos menos, tenemos el conocido efecto rebote. Y como nuestro cuerpo está en modo ahorrador total por pura supervivencia, pues claro, almacenamos todo. Entonces cogemos todos los kilos perdidos, ¿vale? O sea, todos los kilos sí perdidos y más. Entonces, el riesgo que suponen estas dietas son muy estrictas, te puedes empezar a encontrar cansado, débil, falta de vitamina, por lo tanto, las uñas, piel, cabello debilitado, luego se pasa hambre, estás malhumorado, favorece el desarrollo de trastornos de la conducta alimentaria, como os he dicho, lo que más se pierde es músculo y agua, que es justamente lo contrario a lo que se busca, hay alteraciones hormonales, no se puede mantener mucho en el tiempo y al final te sientes culpable porque no lo estás realizando, no lo estás llevando a cabo bien. Por lo tanto, os quiero enseñar cómo identificarlas. Al final, prometen resultados asombrosos de forma rápida y sin esfuerzo. Prohíben grupos de alimentos. Luego incluyen experiencias. Te ponen encima a un personaje que es muy conocido, ¿vale? De experiencias, testimonios.
y datos sin ninguna evidencia científica. Requieren la toma de suplementos, la mayoría y de elevado precio, y son monótonas y simplistas. Entonces, yo lo que quiero contar como un secreto para que tu composición corporal mejore y no tengas que, bueno, pues caer en estas dietas milagro y que al final vas a tener salud con ellas, vas a aumentar tu energía, es decir, no te vas a sentir cansado, tiene evidencia científica y sin pasar hambre, es una alimentación variada y equilibrada, junto con actividad física, un sueño, una buena higiene del sueño y regulando el estrés. ¿Vale? Y también lo que quiero transmitir es que cuando se quiera perder peso, que no os fijéis tanto en la cifra que pone la báscula, sino que os tenéis que fijar en cosas más importantes como es, oye, pues esto me ha motivado para hacer ejercicio, pues venga, me ha venido muy bien, pues al día siguiente quiero volver a repetir, o me he encontrado con muchísimo más energía, pues quiero seguir con esta alimentación porque me encuentro mucho mejor. A nivel de bioquímica, oye, se me han regulado los niveles de azúcar, de tensión, ahí es donde os tenéis que fijar y no en un simple dato que marca una báscula. Y por último, comer 5 veces al día o 6. Eso lo hemos oído un montón de veces, de que hay que comer varias veces al día. Bueno, eso se dio porque lo relacionaban con que si comías más veces al día se activaba el metabolismo, pero se ha visto en estudios que al final la gente que comía menos veces pero más cantidad de los que comían menos veces más veces menos cantidad, el cómputo de calorías totales que se gastaban al metabolizar eran exactamente las mismas. Además, también el estar comiendo con mucha frecuencia, ¿vale?, para nuestros órganos también es estar en constante trabajo, no les da tiempo pues a limpiarse ni a descansar. Igual que nosotros dormimos para reparar y regenerarnos y descansar, bueno, pues también nuestros órganos lo necesitan. Además también, si nosotros comemos de forma frecuente, lo que estamos quemando todo el rato es azúcar, ya proveniente de verduras, frutas, legumbres, y al final estar consumiendo azúcar todo el rato, pues eso provoca que estés más inflamado. ¿Por qué? Porque a nuestro cuerpo, si tú le metes azúcar y le metes grasa, lo primero que siempre va a emplear para obtener energía es el azúcar. Por lo tanto, comiendo con mucha frecuencia, nunca vamos a dar cabida a que se quemen las grasas. Y además también nunca llegaremos a regularnos sensación de hambre real. ¿Por qué? Porque comiendo muchas veces siempre vas a estar pensando en comida o me toca comer y demás. Entonces, bueno, pues también dejar descansar un poco al organismo y no estar comiendo con tanta frecuencia también nos va a ayudar a regular el hambre y a no estar todo el rato pensando en comida. Por lo tanto, te aconsejo que presten más atención en la calidad de los alimentos que en la frecuencia, y muy importante que siempre escuchéis a vuestro cuerpo. Y ya por último, hay que comer menos grasas para adelgazar. Un mito total. Al final las grasas tienen un papel muy importante porque bueno, les van de energía, nos aportan saciedad, están en nuestras hormonas, forman parte de las estructuras de las células, nos van a ayudar, esas grasas que ingiramos nos van a ayudar a que las vitaminas liposolubles se absorban. Por lo tanto, tienen un papel muy importante en nuestra alimentación y por eso no hay que dejar de tomarlas. Lo que hay que prestar atención es en la calidad de la grasa que tú tomes, el tipo de grasa. No es lo mismo pues una fuente de grasa como es un aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, que bollos industriales. Además, mucha gente que empieza a cuidarse y tal, pues empieza a coger productos light del supermercado. ¿Qué ocurre con los productos light? Que al final lo que le están haciendo es quitar un 30% de grasa del producto original. Pero si ese producto original tiene mucha cantidad de grasa, a lo mejor porque tú le quites el 30% no es suficiente, ¿vale? Sigue siendo ese contenido en grasas elevado. Además, para compensar esa reducción de grasas y que la gente lo siga comprando, porque oye, la industria lo que quiere es al final vender, que le ponen mucha cantidad de azúcar y mucha cantidad de sal. Por lo tanto, no hay que eliminar las grasas, lo que tenemos que hacer es una alimentación variada donde entren todos los grupos de alimentos, tanto las grasas como las proteínas, los hidratos de carbono, las verduras. Y muy importante también,
el agua. Bueno, pues seguimos desmontando mitos. Vamos a hablar un poco de la mítica pirámide alimentaria, que es como se nos contó que teníamos que comer, que parecía que no había horas al día para comer tanta cosa, ¿no? Después salió una versión un poquito más mejorada, pero bueno, que sigue teniendo bastantes lagunas. Entonces, ¿qué problemas tiene me voy a sentar, si me disculpan, porque estoy algo cansada. ¿Qué problemas tiene la pirámide nutricional? Pues unos cuantos. De entrada, coloca en la base de la pirámide, que en teoría son los alimentos que en mayor cuantía hay que consumir, los cereales, alimentos que sabemos que en realidad son prescindibles, y además inicialmente optó por las variantes refinadas y procesadas de los mismos. Prácticamente no había cereales integrales, que en todo caso son mejores. Además aparecen alimentos que pudiera dar la sensación de que son absolutamente necesarios en la ingesta diaria, como son los cereales y los lácteos, y no es así. Son alimentos que en realidad son prescindibles, porque los nutrientes presentes en ellos los podemos obtener de otras fuentes alimentarias incluso más saludables. Y para más INRI incluía alimentos absolutamente insanos o bebidas, como pueden ser el alcohol, ¿no? Vino, cerveza, dulces, grasas trans, grasas procesados, bajo el pretexto de consumo moderado o ocasional, pero ahí aparecían. Luego esto también lo utilizó la industria, ¿no? Para, bajo ese pretexto, pues recomendar o justificar su uso. Entonces, ¿cuál sería una alternativa mucho mejor para explicar cómo hemos de comer así en pinceladas? Pues el plato ideal, o el plato de Harvard, que yo lo cuento mucho en la consulta. Si hay algún paciente aquí mío que ya identificó alguno, pues me lo habrá ido contar, y que es muy sencillo y que viene a decir en 3 palabras: si pusiéramos todos los ingredientes en un plato llano, que en una comida deberían de estar presentes, y lo partimos en 2, pues la mitad al menos frutas, verduras, es decir, verdura todos los días en abundancia y frutas, y la otra mitad, pues un cuartito lo que sería la proteína, la fuente de proteína cuanto más saludable mejor, y el otro cuartito el hidrato de carbono, que puede estar presente, que ha de estar presente si queremos en cantidades moderadas y preferentemente integral. Es necesario hacer de todas maneras guías alimentarias un poquito mejor. Realmente es un reto, porque no es fácil conciliar toda la información dietética que tenemos con luego pues costumbres, ¿no? y factores sociales y culturales, y porque también la industria pues mete mano en esto, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. El colesterol, este también es otro clásico. Realmente es tan perjudicial. ¿Qué tan malo es el colesterol? ¿Qué es el colesterol de entrada, ¿no? El colesterol es una grasa esencial que está presente en las membranas de todas las células de nuestro organismo, y que se encarga de funciones básicas como por ejemplo la fabricación de hormonas. Entonces parece que el colesterol per se no es malo. El problema es que niveles demasiado elevados de colesterol sí que correlacionan claramente con enfermedad cardiovascular. El mecanismo de esto es que esta grasa en grandes cantidades formaría placas de ateroma, que se llaman, esto es aterosclerosis, es la palabra, y esto correlaciona directamente con enfermedades cardiovasculares. De hecho, una de las gráficas más conocidas en medicina es precisamente esto, ¿no? La relación LDL, enfermedad cardiovascular, que es una gráfica como muy lineal, muy paralela. De todas maneras, bueno, si bien niveles muy altos de LDL sí que hay que tratarlos per se, yo siempre digo en consulta también que no tratamos el colesterol, tratamos a la persona, ¿no? Entonces luego lo que hacemos es estratificar al paciente según su riesgo cardiovascular, y el objetivo de colesterol LDL no es universal, no es el que dice el rango de laboratorio, que esto también nos trae de cabeza. Varía en función del paciente y de su riesgo cardiovascular, que es un riesgo relativo y que hay que valorar otras cosas, quiero decir. Bueno, ¿qué errores o qué confusiones ha habido en torno al colesterol? Inicialmente se pensaba que el colesterol en sangre, en nuestro organismo, dependía de la ingesta directa del colesterol presente en los alimentos, en la dieta. Entonces, alimentos ricos en colesterol, como el huevo o los mariscos, pues hubo un tiempo que estuvieron demonizados, ¿no? Y luego ha traído como mucha controversia. Sí, no, 2, 3, a diario. Bueno, pues es que en realidad no tiene tanto que ver el colesterol el colesterol dietético con los niveles finales de colesterol. Aquí tienen más que ver, precisamente, aunque parezca paradójico, la ingesta de azúcares refinados y también las grasas trans, de las que hablaremos luego un poquito.
También el protagonismo del colesterol en alimentos de fuente animal hizo durante un tiempo que de nuevo, ¿no?, se rechazaran o se demonizaran los alimentos de base de origen animales, y a cambio se propusieran alternativas que, siendo vegetales, no necesariamente eran siempre saludables, como margarinas y galletas. Entonces, ni todo lo vegetal es maravilloso, ni todo lo animal hay que demonizarlo, ¿no? También durante un tiempo se hizo esta división de grasas saturadas o grasas insaturadas en función del número de enlaces, de insaturaciones que tuviera la grasa en concreto. Las grasas saturadas que están presentes en lácteos enteros, en carnes grasas, etcétera, y las grasas insaturadas que están presentes en los aceites, el aguacate, frutos secos, pescado azul. Bueno, pues un poco lo mismo, ni todas las grasas saturadas son malísimas, ni todas las grasas poliinsaturadas van a tener beneficio cardiovascular. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos culpables realmente? ¿Qué es lo que realmente aumenta los niveles de colesterol? Las grasas trans, que están presentes pues en todo eso que veis en esta imagen y que ya he citado un poco antes, ¿no? En procesados, en bollería industrial, en margarinas, en fritos, en pizzas congeladas y todo esto. Esto es lo que realmente, junto con la ingesta de azúcares refinados, nos sube el colesterol en sangre, ¿vale? Otro mito también bastante controvertido y bastante de actualidad, que es el tema de la carne y el cáncer. Todo esto viene porque hace unos años, en 2015 exactamente, la OMS publicó un informe donde vincula directamente la ingesta habitual de carnes rojas procesadas con el cáncer de colon en concreto. Se arma un gran revuelo. Esta noticia yo creo que es un poco sobredimensionada. Se llega a equiparar el impacto de la carne sobre el cáncer de colon con el que tendría el tabaco sobre el cáncer de pulmón, y no es lo mismo, ahora lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasó, ¿no? ¿Por qué esta confusión? Vamos a dar algunos detalles para que al final quede bien claro cuál es la relación que hay. Primero, que no es lo mismo que un alimento cause directamente una enfermedad, en este caso cáncer, y además el cáncer es una enfermedad multifactorial donde tienen que ver muchos factores, que sea un factor de riesgo o predisponga. Y ahí puede tener más o menos impacto. Después, en el informe se expresaba esta información en términos de riesgos absolutos, y corrígeme, pero se venía a decir como que el consumo de carne roja procesada de forma habitual, esto es 50 gramos de carne procesada diario, que ya es, aumentaba un 20% las posibilidades de contraer cáncer de colon. Entonces, claro, este dato parece como muy grande, ¿no? Como un gran riesgo. Si lo hubiéramos expresado en términos de riesgos relativos, hubieran dicho algo así como que el 6% de la población que consume carne ultraprocesora de forma habitual va a tener cáncer de colon, frente al 5% de los que no lo consumen y también lo van a tener. De manera que en realidad nos está aumentando un 1% las probabilidades de tener cáncer de colon frente a los no consumidores de carne. Y dicho así, ¿a qué suena de otra manera? Claro. Entonces, otro de los problemas fue que la OMS en este informe, que es un poco controvertido, la verdad, lo mete en el grupo 1 de causantes de cáncer, ¿no? Y donde está también el tabaco. Entonces, pues no es lo mismo, los dos están vinculados, pueden estar vinculados, son factores predisponentes para el cáncer, pero el tabaco es el causante, y esto se sabe con evidencia más que sólida, del 90 y tantos % de los tumores de pulmón, mientras que el consumo de carne es responsable de un porcentaje mucho menor. De todas maneras, ¿cuáles son las recomendaciones? Porque ahora estaba haciendo un poco de abogada del diablo, pero ¿cuáles son las recomendaciones para el consumo de carne? Realmente el consumo de carne es prescindible, y quien no coma carne por elección no lo está haciendo mal, porque las proteínas y los nutrientes se pueden obtener de otras fuentes. Esto en términos de salud, más allá del tema ecológico y demás, de verdad que la producción de carne es un proceso muy ineficiente, y por este otro tipo de motivos pues también hay mucha gente que opta por no comerlo, y es respetable. Lo que recomendamos es, en todo caso, minimizar el consumo. Las carnes que han sido directamente implicadas son las rojas procesadas. Después, con las rojas frescas, pues también hay cierta vinculación, parece que no de forma tan directa. Sí parece que el contenido de mioglobina y de hierro pudiera también predisponer para la formación de según qué tumores, pero que no tiene la misma fuerza que tendrían las procesadas. Y luego,
Bueno, pues también según cómo se coma esta carne, pues podemos reducir los riesgos. Lo que recomendamos es, en todo caso, tomarlo acompañado de mucha verdura, que por la presencia de antioxidantes va a paliar algunos de los componentes que son los cancerígenos que están en las carnes, y luego intentar cocinarlas a temperaturas no muy altas, porque es ese proceso de cocinado a temperatura alta el que genera los compuestos cancerígenos, ¿vale? Más, el alcohol. Bueno, durante un tiempo se vino a decir que un vasito de vino al día no pasaba nada y que de hecho estaba bien y que mejoraba la salud cardiovascular de quienes lo tomaban, y esto ha estado como muy implantado en nuestras cabezas hasta hace poco, ¿no? Y realmente esto es así. El problema de esta afirmación es que parecía basarse en estudios observacionales que, por entendernos, son estudios de no muy alta calidad. Después, cuando se ha ido mejorando la evidencia, se ha visto que para nada el alcohol mejora la salud cardiovascular. Hay una situación aquí que es la llamada paradoja francesa, y es que en Francia se observaba cómo, a pesar de la alta ingesta de grasas saturadas, la salud cardiovascular en general era mejor que en otros países europeos, siendo también conocidos bebedores de vino. Entonces se implicó como factor causante el vino como protector de la salud cardiovascular de los franceses, y esto se ha visto que no es así, es un factor de confusión, y lo que hay detrás de esto pues son factores socioeconómicos, ¿no? Entonces, el hecho de que el beber vino con cierta asiduidad pueda ser compatible con una salud cardiovascular buena no quiere decir que sea beneficioso ni que esté siendo el causante que esté protegiendo, ¿no?, en esos corazones. Se llegó también a postular el resveratrol, que es una sustancia que está presente en el vino, que es antioxidante, como posible mecanismo de protección y demás. Pero en cualquier caso, estos son minucias con el efecto claramente tóxico que es conocido del etanol, que es el componente fundamental del vino. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones finales en cuanto al consumo de alcohol? Pues realmente la recomendación médica, y así lo publica también la OMS, es alcohol cero. No hay niveles seguros de consumo de alcohol, no los hay. Esta es la recomendación sanitaria. Si por factores sociales o culturales no puede ser cero, pues lo mínimo posible, porque no hay niveles seguros de alcohol, lo vuelvo a decir, ¿no? Y de hecho, pues cantidad de guías cada vez más, la Asociación Americana de Cardiología, la Sociedad Española de Medicina de Familia y demás, así lo recogen en sus consensos, y poco a poco pues irá calando más. Otro tema también un tanto controvertido, que es bastante de moda, que es el tema de los aditivos alimentarios, y que genera posturas bastante pues eso, controvertidas, ¿no?, y un poco extremas. Empezamos diciendo que hay en un sector de la población como una corriente un tanto quimiofóbica, que llamamos, que quiere decir que rechaza de entrada todo lo que sea sintético, no sea natural, sea fabricado en un laboratorio, sea químico, ¿no? Y esto, por ejemplo, se ve muy claro con la vitamina C, que de entrada suena como bien, y que se le puede llamar también E300, y que en algunos etiquetados nutricionales va a aparecer como E300, pero si ya vemos ese delante, ya, ¿no?, de entrada como el rechazo, y es exactamente lo mismo. Entonces aquí hay que decir que el organismo no distingue la procedencia de las moléculas o de los aditivos, no distingue si el origen es un laboratorio o es natural, al final el efecto va a ser el mismo. Entonces, es que aditivos es un grupo muy grande y heterogéneo, ¿no? Entonces, hay algunos que parecen más necesarios, ¿no?, pues como son, por ejemplo, los conservantes, que son necesarios para la seguridad de los alimentos, y otros que a lo mejor sí son más prescindibles y sí que a lo mejor nos podemos meter más a debate con ellos, pues como por ejemplo son edulcorantes, saborizantes, para dar textura, todo esto, ¿no? ¿Son seguros? Pues es que las cantidades que se recomiendan tomar que hay en los alimentos de aditivos están estudiadas y están autorizadas a nivel europeo. Entonces, y esto, como todo en medicina, está sometido constantemente a una vigilancia. Entonces, en las cantidades en las que consumimos, que son pequeñas, sí son seguros. No hay evidencia de que haya vinculación con ningún proceso ni con cáncer. También es verdad que
El hecho de que sean seguros no quiere decir que sean inocuos, es decir, que si los consumiéramos en cantidades mucho mayores, no estudiadas, o hiciéramos un mal uso de ellos, pues ahí a lo mejor es donde pueden venir los problemas. Por ejemplo, si cocinamos la comida a altas temperaturas, los nitritos que se usan como conservantes, ahí sí que pueden tener un efecto perjudicial y ser cancerígenos. Entonces todo es relativo, pero así en abstracto, demonizar los conservantes a las cantidades que han sido estudiadas y aprobadas, bueno, no parece que haya evidencia de que sean tan tóxicos, ¿no? Yo creo que mención aparte merece el grupo de los edulcorantes, que está también como muy de moda ahora, que bueno, pues esto lo que hace es dar dulzor a la comida sin las calorías del azúcar, previene las caries y es verdad que amortigua los picos de insulina en comparación con el azúcar. Ha habido un rum que se desvinculaba con cáncer. De nuevo, no hay evidencia de que los edulcorantes en las cantidades en las que se consumen de forma habitual, que son pequeñitas, generen directamente cáncer. Un poco lo mismo, mal empleados pues sí pueden alterar la microbiota intestinal y una serie de problemas, pero dependerá un poco también del uso que se les dé. Entonces yo creo que aquí lo ideal, como casi todo, es un punto medio, ¿no?, entre lo natural y lo sintético o lo científico. Ni todo lo que venga de un laboratorio va a ser malo, ni todo lo que sea natural va a tener propiedades maravillosas per se, ¿no? Y de hecho hay productos envasados que son saludables, pues frutas envasadas, pues legumbres enlatadas, pepinillos, todo esto, ¿no? Bueno, un poco hasta aquí la parte de dietética, que yo creo que ha dado para bastante, y yo sí que quería también hacer alguna pincelada sobre los fármacos antiobesidad, que están también muy de moda y que yo utilizo mucho en consulta, y quería explicar un poco la cabida que tienen en mi opinión, ¿no? Bueno, fármacos para el peso ha habido siempre, lo que pasa que es verdad que últimamente el mercado está revolucionado, hay una auténtica revolución con el nuevo grupo farmacológico, bueno, que ya lleva unos años, que son los llamados análogos de GLP-1, que bueno, este GLP-1, esta molécula, es una molécula que de forma natural fabrican todos los intestinos y producen señales de saciedad. Estos fármacos lo que harían es potenciar esta molécula, esta hormona, de manera que con poquitas cantidades de comida en el estómago ya se van a emitir esas señales y vamos a sentir plenitud y a reducir el apetito. Porque nos suenan un poco los nombres, bueno, pues inicialmente el liraglutide, aprobado para obesidad, que es Saxenda, que igual nos suena. Después hemos estado utilizando un tiempo el famoso Ozempic, que es un antidiabético, comercializado como un antidiabético, y afortunadamente desde hace unos meses ya están comercializados en España esa misma molécula, que es semaglutide, pero aprobada para pesos sin diabetes, que es Wegovy, y ya otra vuelta de tuerca más, que es fármaco todavía más mejorado, que es tirzepatide, que es Mounjaro, y que tiene unos resultados realmente potentes, comparables a una cirugía bariátrica. Como todos los fármacos, tienen sus pros y sus posibles efectos adversos. Entonces, ¿realmente son eficaces en la bajada de peso? Depende de cuál estemos utilizando, pues más o menos esperaremos. Este Mounjaro último que os digo, estamos hablando de en torno a un 20-25% de bajada de peso inicial, que ya es, y los otros un poquito menos, pero eficaces son. En general tienen un buen perfil de seguridad, lo cual no quiere decir que no pueda haber algún efecto adverso esperable, pero tienen un buen perfil de seguridad y además no solo actúan a nivel de peso, sino que además de ser antiglucemiantes, controlan tensión, controlan lípidos, tienen protección cardiovascular y renal, o sea que es una maravilla, ¿no? Bueno, pues algunos a dosis altas pueden producir molestias a nivel digestivo. Que sea incómodo no quiere decir que no sea seguro, Y sí que es verdad que hay una alerta en pacientes con riesgo de pancreatitis, donde pudiera aumentar el riesgo, y ahí no lo utilizamos con prudencia. ¿Cuál es el problema? Entre otros, que no están financiados y tienen el precio que tienen, bueno, y que son inyectables, pero a cambio tienen una posología bastante agradecida, son semanales. Un poco para presentaros cuál es el mito o cuál es el pero aquí. Yo los utilizo mucho y algún paciente si hay por aquí mío, pues probablemente lo lleve, pero
Vamos a ver, es junto con el compromiso de una dieta y un ejercicio trabajados, porque es verdad que el fármaco va a trabajar por nosotros cuando nos lo administramos, pero después tiene el recorrido que tiene, y cuando ya hemos alcanzado la pérdida de peso esperada se va a estancar, y el paciente, si no sigue currándose el ejercicio y unas pautas mínimas de alimentación, se va a estancar o puede recuperar peso, incluso aunque lo sigamos pinchando, ¿vale? Entonces nos puede dar además una falsa sensación de seguridad, de uy, qué fácil es esto al principio, ¿no? Que no hago mucho y bajo peso, pero no, tiene que haber un compromiso con los hábitos que, aunque utilicemos fármacos, van a estar siempre ahí. Y en realidad eso es todo lo que os queríamos contar por hoy. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Yo he leído en una parte de un nutricionista que dice que proteger muchos y de una forma constante a lo largo del día es molestar a la reina. Llama reina a la hormona de lo que genera el hígado y el más La insulina. Llama reina a la insulina. Hay que dejar descansar constantemente a la insulina. O sea, no estés picando, porque la insulina va a hacer traer problemas, de alguna manera, ¿no? Yo lo venía diciendo Supongo que se refiere a los picos de azúcar, sí. Igual que incluir en ese movimiento de comer varias veces al día eso que se ha dicho también muchas veces de 5 piezas mínimo de fruta al día, ¿no? Un poco en ese contexto decía que a la reina, a la insulina, no hay que moverla. ¿Pero eso quién lo dice? Que no me queda claro. Claro, es que el problema, a ver, ya, bueno, contesta tú, si quiero lo que tú. Es que, a ver, es que no sé muy bien qué fuente exactamente estamos citando. El problema, y tú estarás de acuerdo conmigo en estos temas de nutrición, pues es que todo el mundo opina, la verdad, y hay mucho intrusismo, y se dice una cosa y al día siguiente otro medio publica la contraria. Entonces así es que es muy difícil calar. La verdad, no sé muy bien esto que quiere decir, este baile de la insulina. Pues bueno, pues la insulina trabaja cuando tiene que trabajar y cuando es estimulada, ¿no? Y un organismo en homeostasis y en equilibrio y saludable sabe producir los picos de insulina cuando hay un pico de glucemia previo y sabe mantener los niveles de insulina basales cuando no hay un pico. No sé muy bien qué quiere decir. Pues ya ha dicho ella que en el también, fondo... efectivamente, si estamos tomando mucho procesado, que al final, o bollos industriales con mucho contenido en azúcar, ahí sí que si estás todo el rato con mucha frecuencia comiendo muchos dulces con mucha cantidad de azúcar, ahí sí que estás dando señales de que se libere mucha insulina, pues muchas veces. Entonces, claro, esos picos que os he comentado, que la insulina es anabólica, no sé si van por ahí los tiros, que al final la insulina es anabólica, ¿no? Entonces, bueno, hacerla trabajar mucho. Pero es que eso como que tiene poca monta, ¿no? Ya ha dicho ella también que en el fondo el número de veces que comas, al final teniendo en cuenta el balance calórico total, que es lo que más manda, no tiene tanta implicación. Quería hablar un poco de la disciplina que hay que tener con los alimentos. Claro, la calidad. Bueno, sí, eso no sí. No comer muchas veces, sino lo que se suele decir, desayuno, comida y cena, todo bien estructurado, y para eso utilizamos esa palabra, disciplina, ¿no? Y dejar a la insulina que trabaje en momentos fundamentales. Hasta ahí puedo ver. Sin más implicaciones. ¿Algo más? Mira. Sí, yo quería preguntar por otra moda, lo del ayuno intermitente, que realmente, realmente es porque efectivamente como tienes menos tiempo para comer y tienes menos cantidad de alimentos, porque es otra moda que la practica todo el mundo dice que se pierde muchísimo peso. A ver, respecto al ayuno, una pregunta. Sí, a ver, el ayuno, hacer un ayuno como hay gente que hace de 16, tantas horas sin ayunar y que luego se peguen un atracón o ingieren alimentos pues muy poco saludables, eso no se recomienda. Yo, un ayuno que hagas 12 horas por el hecho de que adelantes la cena
que eso te va a conllevar a que descanses mucho mejor y luego, bueno, pues tú te levantes y si sientes hambre desayunas y si no, pues te esperes un poco, un ayuno de 12 horas se ha visto, oye, pues que sí que es beneficioso porque, bueno, pues dejamos ese descanso al organismo. Pero luego, o sea, el ayuno no quiere decir que tú dejes de ingerir alimentos, lo que quiere decir es que tú acotes el número de ingestas, pero luego tienes que consumir las calorías que tu cuerpo necesita. Y otra cosa, otra moda actual es el tema del hidrato de carbono que produce inflamación. Hay gente que se quita todo lo que son hidratos de carbono en general para reducir la inflamación. Eso es lo mismo, al final eso es en procesados. Al final un hidrato de carbono, como puede ser lo que lleve el tubérculo, como la patata, el boniato, las verduras, eso no te va a provocar inflamación. Lo que sí que provoca inflamación son todos los productos procesados, bollería industrial. Eso es lo que más provoca. Si la gente se quita esa bollería, si cualquiera de nosotros se quita toda la bollería industrial, va a notar que está más desinflamado. Pero animal no es que hay que quitarse todos los hidratos de carbono, como son las legumbres, verduras, que esos hidratos de carbono complejos son necesarios. ¿No? Sí. Es que quieres estar inflamado. ¿Cómo se mide la inflamación del organismo? Claro, Todo esto me parece muchas veces como muy místico, ¿no? Pero poco concreto. Sí. He oído hablar sobre la cirugía de la diabetes tipo 2. ¿Qué me pueden decir sobre eso? La cirugía metabólica, Sí. bueno, pues es una opción más cuando hay un diabético con obesidad importante, que suele ser la mayoría de las veces, y queremos tratar no solo el peso sino la diabetes. Es verdad que con las cirugías bariátricas o las cirugías metabólicas la diabetes suele remitir, pero como te digo, tenemos ahora recientemente en el mercado fármacos que conseguirían reducciones de peso similares, comparables a una cirugía bariátrica, que además tienen efecto antiglucemiante y que yo creo que van a terminar desbancando o le van a quitar mucho terreno a la cirugía. Es un tratamiento más, un tratamiento radical, muy eficaz, que suele llevar a la remisión incluso de la enfermedad, pero que afortunadamente tenemos métodos menos invasivos para conseguir buenos resultados de control. Sobre la leche sin lactosa, más llamados sin lactosa. Eso es... Tú sabes más de eso. A ver, las leches sin lactosa es que ahora todo el mundo toma, yo en mi consulta la mayoría de las personas toma leche sin lactosa, pero por el mero hecho de que pues le sienta un poco mal la leche, pues ya se la ponen sin lactosa y demás. Al final la industria alimentaria no te está quitando el azúcar, lo que está añadiendo es la enzima que corta a la lactosa y lo divide, por lo tanto esas leches tienen más índice glucémico, los azúcares están más libres. Entonces yo no soy partidaria de que por un día te siente mal la leche te vayas a la leche sin lactosa. Al final también, bueno, pues es indagar un poco porque te puede venir mal, te puede sentar mal la leche y demás, pero no quitártelo así porque me sienta un poco, ¿no? La leche. Sí, y aparte que muchas veces, y pasa también con el gluten, cuando nos quitamos un alimento que en realidad no tenemos contraindicado, con el que no somos intolerantes, muchas veces nos producimos, al final se produce una atrofia en las vellosidades intestinales que se encargan de absorber ese nutriente y nos producimos nosotros mismos esa intolerancia, de manera que después cuando se nos ocurre volver a tomarlo es cuando nos sienta mal. Entonces nosotros siempre recomendamos, a ver, ¿por qué lo vamos a quitar? ¿Hay molestias digestivas? Hay que estudiarlas con un digestivo, con un nutricionista, llegamos a un diagnóstico y entonces ponemos las pautas necesarias, y si esas pautas son pues dieta exenta en lactosa, pues muy bien. Luego hay mucha gente que se lo quita y pasa también con el gluten, y aunque no haya ningún diagnóstico, ninguna evidencia, subjetivamente se encuentran mejor. Es que eso es un terreno muy, ¿no? Porque esa mejoría subjetiva puede ser otras cosas, y al final lo que nos arriesgamos es a eso, es a generarnos nosotros mismos la intolerancia. Sí, pero yo no lo recomiendo. La leche no la toleras bien, no hay nada especial después de pruebas que seas intolerante a la lactosa. Ya he visto que no es prescindible, o sea, sí, pues sería retirar leche y ya está. Sí, bueno, se puede vivir sin leche, pero quien lo tome también está bien. La leche entera, semi, poder tratar. Yo soy semi. A ver,
A ver, aquí a lo mejor, bueno, yo soy más de semi, al final, bueno, si quieres tomar leche entera se puede tomar. Yo soy de semi porque al final la desnatada, en casos puntuales sí que prefiero la desnatada, fenomenal, pero al final esa grasa, bueno, que tiene la leche, al final también te ayuda un poco, pues un poco de saciedad, absorber vitaminas liposolubles, entonces no sirve de nada que tú tomes leche desnatada y luego te tomes un dulce. Claro. Bueno, a ver, depende un poco del paciente. Claro, de cada persona. Si el paciente no tiene ningún tipo de restricción a nivel control de peso, entera. Y si lo tiene, porque es verdad que típicamente con las dietas hipocalóricas se recomendaba todo light, todo desnatado, todo tal, es verdad que ahora un poco las tornas van cambiando y en ese sentido es verdad que se vuelve a recomendar casi entero, ¿no? Te diría yo, por buscarle también este punto de saciedad. Me va a dar más calorías, pero me va a dar más saciedad, ¿no? Es que ya no está tan en boga todo desnatado, todo descramado, todo light, y que luego que no es solo, a ver, es que no es solo y la leche tal, claro, es el cómputo total, no hay que demonizar, ni hay que, bueno, yo hago la leche así o asado, pero como hago el resto de las cosas, y al final el balance total calórico más el gasto, que es el ejercicio, que poco hemos hablado, pero que es que daría para otra charla, que es lo más importante al final, casi sería yo, es lo que nos va a dar el equilibrio en el organismo. Yo mi experiencia, por ejemplo, yo he tomado toda la vida leche entera y hace ya unos cuantos años, 10 años, me empezaba a resultar un poquito indigesta, me bajé a la semidesnatada y perfecto, ¿no? Sobre todo pensando que efectivamente que si con la desnatada pues al final quitas toda la grasa y quitas también las vitaminas que pueden ir disueltas, ¿no? Claro. Sí. Un tema sobre, por ejemplo, la lechuga, a mí me produce Gases. La lechuga. Habla sobre la lechuga, que le produce gases, flatulencias. Sí. Entonces, eso me repercute y me siento mal. Entonces, yo evito Tomar leche. este tipo de alimentos, porque es bueno, pero a mí personalmente No te... ¿Qué es lo que ocurre con este tipo? Hombre, las verduras son flatulentas. Que no iban a ser perfectas. Pero... ¿O es en general? Pues, sí, claro, también dependerá del tubo digestivo de cada una, ¿no? Que luego hay pacientes más sensibles. es cuando limpian también, porque utilizan mucho la energía también Para limpiar las verduras, la lechuga. Entonces puede ser eso también para en el organismo, o es que el organismo realmente con la edad también variamos. A ver, eso también es un poco como el tema de ir un poco a la raíz, bueno, ¿por qué te produce esas flatulencias, esos gases? Sí que igual que tú lo estás comentando, a la consulta sí que me llegan bastantes pacientes con que la lechuga pues le produce gases y flatulencias. Al final hay que ir un poco pues a la raíz de por qué inflamación, entonces también ir un poco a la raíz de por qué te provoca esos gases y esas flatulencias y bueno, a lo mejor pruebas por ejemplo canónigos, que a lo mejor pues tienen más nutrientes y no te sientan tan mal. Sí, y si muchas veces el problema no está en según qué alimento, sino en el tubo digestivo del paciente. Entonces, primero siempre hay que ir a buscar la raíz. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con la microbiota? Temas de sobrecrecimiento bacteriano también está muy en boga. O sea, que al final intolerancias hay 2 o 3, que es la lactosa, la fructosa, el gluten o celiaquía, y lo demás muchas veces es susceptibilidad de cada uno, pues porque la microbiota, sobrecrecimiento o una serie de problemas digestivos que a lo mejor hay que descartar. Ahí es, sí. Antes de tachar a no sé qué alimento, ¿no? Pero es que hay muchas personas que están en esa situación. Sí, porque ahora hay mucha también epidemia de SIBO, hay mucho sobrecrecimiento bacteriano. Sí. El tema de probióticos, prebióticos, quiero decir que ahora está muy manido. Con probióticos y... no toma probióticos no sabe, ¿no? Claro, sí, totalmente, sí. Yo sí que padezco SIBO y entonces estoy en esa disyuntiva, investigué un profesional que no es partidario de ello
Vale. Y tengo conocidos que no les ponen antibióticos, les ponen probióticos. Sí, bueno. Quisiera saber que me dijera A ver, yo aquí no soy muy especialista, la verdad, ¿no? Que esto al final, pues yo apenas pauto. Quizás un digestivo nos vendría bien ahora. Es que decir probiótico es como no decir nada, porque es que cada uno tiene su uso, su indicación, su mecanismo. Entonces, pues en función del paciente y la patología que queramos mejorar, se pautará o no tal probiótico con tal eficacia esperada. Pero probióticos así en general es que, claro, está muy de moda, pero es como no decir nada. Sí, efectivamente, porque al final ya todo el mundo se toma un probiótico. Si te estás tomando un antibiótico, al final los antibióticos pues pueden matar las bacterias que te están provocando esa infección y demás, y también las bacterias buenas. Bueno, pues tomarte ahí un probiótico siempre bajo prescripción o que te lo paute un profesional, no lo veo mal, pero ya la gente se toma los probióticos por tomar. Entonces al final, pues a lo mejor estás metiendo más bacterias que tú ya tienes, o sea, pueden pasar esas cosas que al final tú no los toleres bien y no te sienten bien. Entonces, tomarte un probiótico por tomar no es aconsejable. El profesional de la farmacia te lo ofrece. Pero te lo ofrece junto con un antibiótico. O sea, no, si es junto con un antibiótico, bueno, pues no está mal, pero claro, no hay que tampoco tomárselo si tú no estás con ningún aparato antibiótico por tomar, porque un día te levantas y te apetece tomarte un probiótico porque has escuchado que son muy buenos. No se recomienda. Consensuarlo con tu médico tratante. Vale, entonces ¿qué indicación buscamos? Y sí, entonces, o sí o no, pero es verdad que si no hay ningún problema especial de salud, no hace falta. Tú tienes tu flora que parece que está funcionando bien, no hay que tocar nada. Mira, había ese señor que yo creo que quería hacer una pregunta al inicio. ¿No has levantado usted la mano? ¿No? Ah, vale, pues perdón, pues no sé por qué vale, pues me lo he imaginado yo. Vale, digo, y ya se ha pasado. Sí. Perdón, el pan. El pan integral. Sí. ¿Y qué cantidad al día? Pues eso, pues moderada. Exacto. Es que moderada, sí. A ver, ya no damos estas dietas de tantos gramitos. De panadería, ¿no? Bueno, hombre, sí, también, cuanto más artesanal mejor. Pues un poco en esa línea, ¿no? Los hidratos de carbono, aunque se puede vivir sin ellos, sí se pueden tomar en una dieta compatible con lo saludable. Ahora, lo que he dicho del plato de Harvard, en cantidades moderadas, es decir, que no sea el protagonista, el hidrato digo pan, o digo patata, o digo pasta, el hidrato en general, que no sea el protagonista, sino el acompañante, y procurando las versiones integrales, que tienen menos índice glucémico, que sacian más. O sea, que no hay blanco-negro, que es que muchas veces es pues en función de las cantidades que lo utilice y de, ¿no? Que muchas veces nos gustan las posturas extremas. Dos preguntas. Los medicamentos antiobesidad, ¿no se puede decir de que utilizarlo sea relativamente fácil que la gente tenga que con poco esfuerzo se pierda de peso? Y luego otra cosa, esa es una pregunta que, claro, cuando dejes la vida del tratamiento, si químicamente te han quitado parte de esa gana de comer, si químicamente han aumentado tu gasto energético, tienes más, cuando dejes ese tratamiento, ¿qué va a ocurrir? Porque toda esa gente se va a pedir ese cambio de alimentación y ese... No, ya te lo digo yo, los menos. Estoy harta de ver rebotes. Claro, pero... al fin y al cabo es una industria farmacéutica que mueve miles de... Yo farmacéutica. ¿Cuánto te interesa por la industria farmacéutica de presentarnos eso? Es súper fácil. ¿Cuántos estudios científicos hay que avalen? Muchos. Que merece la pena pincharte o esto, porque es muy fácil que si el riesgo de meterte eso merece la pena. Sí, esa parte de todo lo que nos preguntas sí la tengo muy clara, pero no solo con los análogos, sino con todos los fármacos. Es decir, no se comercializa un fármaco si no han pasado, y esto es larguísimo, un montón de procesos, y lo primero que se mide es la seguridad del fármaco con un montón de fases y de ensayos aleatorizados, de estudios con muchísima población, muy bien diseñados, y una vez se comercializan, todos los fármacos están sometidos a farmacovigilancia, es decir, que en la práctica clínica se sigue vigilando si hay alguna posible relación, ya no te digo causal, alguna posible asociación
asociación de algún efecto adverso en un paciente que estaba tomando tal fármaco. Es que esto está clarísimo. Lo primero es la seguridad y luego la eficacia. Entonces, son seguros, que es lo que he dicho. Como todos, las moléculas en según qué pacientes puede aumentar levemente el riesgo de según qué patología, que básicamente aquí es el tema de la pancreatitis, que es mínimo, y por eso en un paciente con riesgo o con antecedentes no lo vamos a poner, ¿no?, con sentido común, pero más allá de eso no tienen problemas. Como el caso de hace muchísimos años lo de la canicomida, que luego salió efectos secundarios, es decir, es de, sí, claro, ahora hay muchos medicamentos que luego los siguen investigando y ven que luego han tenido que retirarlos. Sí, bueno, por esto de la farmacovigilancia. Sí, a ver, es que por supuesto, o sea, pero como todos los fármacos van con receta. A ver, es que lo que nos gustaría oír, que es que este fármaco jamás en la vida le va a producir ningún problema a nadie, no lo podemos decir, es una fantasía. Entonces, cuando se comercializa y cuando se ofrece desde una consulta, detrás van muchos años y muchos pacientes que han estado expuestos a ese fármaco, y es la suficiente evidencia como para decir que la eficacia compensa la posible molestia o el posible efecto adverso que algún paciente podría tener. Eso no quiere decir que después de más tiempo y más pacientes tratados no salgan puntualmente, y es que esto muchas veces pues son casos puntuales, pero que bueno, que si son cosas graves es suficiente como para que ellos son los primeros que son prudentes, pues retiramos el fármaco, ¿vale? Es que esto puede pasar, pero esto es la vida misma, ¿no? Pues se sigue poniendo el fármaco, más gente expuesta, y se van describiendo posibles efectos adversos. Las medicaciones que han sido retiradas de mercado una vez se han comercializado son mínimas comparadas con las que siguen circulando. Es decir, que esto es una cosa como muy muy anecdótica, ¿eh? ¿Alguna otra pregunta? Sí, las leches vegetales son más saludables que la leche entera. O sea, ¿qué recomendáis? Tú. Está muy de moda ahora. A ver, yo la leche vegetal efectivamente se ha puesto muy de moda, pero sí que es verdad que tampoco, es decir, que no se puede comparar a una leche de vaca, la leche normal, porque al final, bueno, pues la leche de vaca contiene, bueno, pues calcio, contiene una fuente de proteína. El problema viene que las leches vegetales, muchas de ellas vienen cargados de azúcar. Entonces, eso es lo que tenemos que intentar evitar, ¿vale? Luego leche, pues bueno, está la bebida de avena, pues te puede gustar más, pero sobre todo la leche de soja, bueno, pues también hay que tener cuidado, pues gente que pues con problemas a nivel pues de tiroides, bueno, que luego las vegetales pues no hay que ponerlas como mucho mejor o mejores que la sí, que suelen ser más calóricas, corrígeme, pero suelen ser más densas en calorías, sí. Entonces, ok, si alguien quiere tomar leches vegetales sin problema, pero cuidado con las cantidades. Si estamos en un plan dietético para bajar peso, pues entonces la tacita de leche vegetal va a ser más pequeña que la tacita de leche de vaca. Sí, porque efectivamente mucha gente lo compara y dice, bueno, pues yo no tomo leche de vaca porque voy a tomar vegetal. No se puede comparar por eso, porque al final sí, son más calóricas, además muchas de ellas les añaden azúcares y, claro, y el contenido en proteínas y en calcio es mucho menor que la leche normal. Esto va un poco al hilo de lo que decíamos, de que parece, ¿no?, que para algún sector todo lo animal es malo y todo lo vegetal va a ser estupendo. Bueno, no siempre, con matices. ¿Cómo incide el estrés en la microbiota? A ver, al final el estrés en la microbiota, así como referencia directa, no te sabría contestar, ¿vale? Sí que se ha visto que al final, bueno, pues que un estrés sí que puede repercutir en, bueno, pues al final la microbiota es un conjunto de muchas bacterias, virus y demás, y que tienen que vivir en equilibrio, es decir, tienen que estar los buenos y las malas. A lo mejor pues el estrés te conlleva a que descanses peor, a que tu alimentación sea peor, por lo tanto estás beneficiando el crecimiento de bacterias malas frente a las buenas, pero no es por el estrés tengo peor la microbiota, sino que el estrés desencadena otras cosas que pueden llevar al lugar a que tus bacterias, tus bichejos, pues estén reducidos y, en contraposición, los malos crezcan.
¿no? Al final está Sí, todo unido, muy relacionado, ¿no? Claro, que no hay una relación directa. Claro, ¿no? Es como una constelación de cosas que interactúan entre sí. Sí. El estrés ya sabemos que tiene que ver con lo inmunológico, con lo hormonal, con lo psicológico, ¿no? Está todo tiene que ver con todo. Sabemos que el agua es bueno para el organismo, pero es que durante la comida es conveniente beber o es mejor beber después. Eso no va a cambiar mucho las cosas. Yo creo que no, que es una cosa de yo sí que es verdad que escuché que obviamente si bebes no tiene, o sea, no tiene mucha pasa, repercusión. efectivamente. Yo sí que escuché que, bueno, si te bebes cantidades indigestas de agua antes de comer, pues como que tu ácido clorhídrico, que es el ácido que digiere los alimentos, es más diluido y entonces digieres peor los alimentos. Pero bueno, estaríamos hablando de cantidades industriales de agua que tienes que beber para que pase eso, no hay ningún problema. Yo te diría, el organismo es Vamos, sabio, bebe cuando totalmente, tengas sed. efectivamente. Otra cosa se me viene a la cabeza, pues los pacientes bariátricos, ¿no? Sí que se dan unas recomendaciones donde Sí. efectivamente la tolerancia de la comida es mejor cuando no lo juntas con agua, pero en pacientes bariátricos. En el resto de la población bebe con normalidad. Con y normalidad, sed. efectivamente. No pasa nada si es antes, después o durante. Sobre todo porque el riesgo es no beber y que no te hidrates. Claro. Exacto. ¿Alguna pregunta más? La botella.